Bueno, es una alegría y un gozo el poder estar aquí y pues tener este tiempo en el cual deseo que el Señor hable a nuestros corazones y que este sea una oportunidad para entender una vez más aquello que es esencial en nuestras vidas. Y en medio de esta serie que estamos llevando a cabo este mes, creo que es importante para nosotros entender eso, que es esencial, que es imprescindible. Si tuviéramos que empezar un viaje, ¿qué serían cosas indispensables que echaríamos en la maleta y que llevaríamos con nosotros? Y pues podríamos describir algunas de ellas, podríamos también prescindir de otras, pero es ahí precisamente donde aquí al llegar a este domingo pues estamos precisamente también acercándonos a aquello que el Señor también desea que esté en nuestra vida como esa parte fundamental e importante, y la adoración hace parte de ello. Así que el tema de esta mañana es la adoración que Dios desea. Y le invito a que por favor me acompañe al libro de Levítico, capítulo 10, versículos 1 al 3, y que de manera reverente podamos orar y colocarnos en pie y leer la palabra del Señor. ¿Está bien? Levítico capítulo 10, versículos 1 al 3. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que el Señor dijo: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Señor, qué bueno es poder acercarnos a tu palabra y en ella encontrar, Señor, esa verdad que nos da vida, que nos da guía en nuestro caminar. Y rogamos, Señor, que en este tiempo, Señor, tú nos permitas entender, Señor, esto, Señor, que hoy quieres hablar como parte esencial en nuestro corazón, en nuestro diario vivir, al empezar nuevas etapas, al empezar este nuevo año. Señor, guíanos, Señor, y enséñanos y llévanos a darte la gloria solo a ti, Señor. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Mensaje de advertencia. Es como cuando usted está viendo el video en YouTube, le da omitir anuncio, eso preciso, omitir anuncio. Muy bien. Y cuando hablamos entonces de la adoración, bueno, es un tema demasiado amplio, es un tema demasiado interesante, fascinante, pero que hay algo que podemos ver, y es que durante los últimos años ese precisamente ha sido un tema al cual se han escrito demasiados recursos, se han escrito maneras de entender la importancia que tiene, y encontramos hoy como hay todo un movimiento de personas que a través de distintos ministerios están uniéndose para levantar el nombre del Señor, exaltar el nombre del Señor. Y es allí donde podríamos decir que la alabanza en muchos lugares podría ser un lugar donde muchos quieren pertenecer, y entendiéndolo como las personas que ministran aquí la alabanza. Pero también, así como hemos visto ese auge y ese deseo de profundizar en esta realidad, también nos damos cuenta que se ha llegado a reducir la adoración simplemente al tiempo que vivimos el día domingo. Y es ahí donde se han dado discusiones, debates sobre el estilo de música que se debe tocar en la iglesia, sobre muchas cosas que se desencadenan de allí. Y precisamente vivimos en un tiempo, este es un tiempo en el cual donde se escriben canciones que son muy bonitas, pero que muchas veces sus escritores conocen muy poco la Biblia.
donde se le puede dar más importancia a la experiencia y no a quien se rinde adoración. Y aunque podemos ver hasta aquí que hay cosas a favor, hay cosas en contra, una verdad es que a Dios le importa nuestra adoración. A Dios le importa que nosotros le adoremos. Y eso no es algo menor, es algo de suma relevancia para usted y para mí. Así que ustedes y yo no debemos caer en esa trampa de reducirlo simplemente a las canciones que cantamos el domingo o quizá aún unos años atrás a las canciones lentas. Por eso es importante, antes de entrar al pasaje, resaltar algo que dijo Juan Calvino hace más de 400 años. Y él dijo: hemos de entender que el fin supremo de nuestra existencia es ser contados entre los verdaderos adoradores de Dios. Y fíjese que él lo dijo hace muchísimos años. El tiempo ha pasado, los años han pasado, las maneras, las formas han cambiado. Sé que muchos aquí crecieron cantando himnos, cantando coros. Hoy en día cantamos algo que se llama worship, es algo que se escucha hoy en día, cambiado, pero esas palabras aún siguen siendo pertinentes para nosotros hoy, porque precisamente son palabras que nos llevan a entender cuál es el propósito del Señor al pensar en la adoración. Y la realidad es que nosotros podemos estar no dando la suficiente importancia al fin supremo de nuestra existencia, porque quizá las obligaciones, las satisfacciones, las alegrías, las pruebas, las tentaciones colmen nuestro tiempo y son lo suficiente para mantener ocupada nuestra mente. Y no hay tiempo para pensar en la adoración, pensándolo también en que tiene que ver con la eternidad. Y la realidad es que puede para usted o para muchos no ser relevante la adoración como el fin de nuestra existencia, pero ser un adorador de Dios por la eternidad es mucho mejor que tener todo el poder, toda la riqueza, toda la inteligencia o todo el placer que usted y yo podamos imaginar. Así que si estamos pensando en la adoración, tenemos que pensar en la adoración en que es algo que haremos por la eternidad delante del Señor. ¿No le parece maravilloso eso? Así que hoy podemos quizá preguntarnos qué significa esto para mí hoy, qué significa la adoración para nosotros hoy. Y es aquí entonces donde entramos de lleno al pasaje. Y el capítulo 10 de Levítico inicia con un pero. Y ese pero tiene mucho peso porque lo que está sucediendo antes es demasiado importante. Y vemos capítulos atrás que Dios les había dado leyes, instrucciones que ellos debían seguir. Les muestra el Señor a ellos como pueblo los sacrificios que debían ofrecer, cómo lo debían hacer, y estas son muestras de esas provisiones misericordiosas que hicieron posible que ellos se acercaran al Señor, a un Dios santo, y no ser consumidos. Y es interesante cómo el Señor les da esas instrucciones y ellos debían seguirlas al pie de la letra. Pero, otra vez, el versículo 1, pero vemos que pasado el tiempo que Aarón y su familia habían sido consagrados, pasaron 7 días, eso es el capítulo 9, que lo puede leer en la casa. Vemos allí que después de pasados esos 8 días de ellos haber sido consagrados para el Señor, no había sido solamente consagrado a Aarón, sino que era toda su familia, sus hijos. Ellos habían sido consagrados para el servicio al Señor, para que fueran sacerdotes y tenían que seguir esas leyes y esas ordenanzas. Pero empieza el versículo 1 diciendo que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño. Y eso no agradó al Señor porque él no lo había ordenado, dice el texto allí. Entonces notamos que Nadab y Abiú habían hecho algo que iba en contra de lo que Dios no había ordenado, y aunque conocían el altar, conocían la ley, conocían la instrucción, podríamos decir que no eran personas que estaban ignorando, sino que eran también responsables de esa función y de esa tarea dentro de la presencia del Señor.
Ellos ofrecieron un fuego extraño que el Señor no les había ordenado, y como consecuencia vemos en el versículo siguiente que de la presencia del Señor salió un fuego que los consumió y les quitó la vida. Imagínense la audiencia de ese momento ver esa escena. Era una escena bastante fuerte, ¿sí? De la presencia del Señor salió un fuego que los consumió. Y finalmente termina allí este corto fragmento del pasaje diciendo Moisés a Aarón lo siguiente: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y finaliza el versículo allí: ante esto Aarón guardó silencio. Eran sus hijos, era su familia, y ante eso él guardó silencio. Y hay bastantes cosas allí que son muy llamativas. Quizás son solo 3 versículos, pero creo que cuando Moisés da esas instrucciones, da ese mensaje a Aarón, precisamente está expresando la voz del Señor allí para Aarón, para ayudar a entender por qué había pasado todo esto. Luego, después de que todo esto sucede, vemos versículos posteriores que Moisés les da instrucciones precisas a la familia de Aarón, las cuales ellos debían seguir por todas sus generaciones, ¿sí? Y este pasaje nos da claridad de lo que significa a Dios ofrecer un fuego extraño. Es bien interesante cómo Moisés después empieza a indicarles a ellos y a decirles que como familia debían servir al Señor, apartados del vino, apartados de todo lo que fuera inmundo, dedicados completamente al Señor, y que eso lo iban a hacer generación tras generación. Así que vemos que en Aarón se ve ese liderazgo, pero estaba involucrada su familia. Y aunque sus hijos habían procedido de una manera equivocada, vemos cómo fue de importante lo que ellos hicieron y lo que les llevó entonces a perder la vida. Así que, como vemos en capítulos anteriores, el Señor, al darles instrucciones, al darles ordenanzas, está orquestando todo para que se forme en ellos un pueblo que le adore y que le sirva solo a Él. Si notamos pasajes anteriores, vemos la salida del pueblo de Israel de Egipto, todo su caminar hasta atravesar el mar, y luego caminar en el desierto y recibir esas instrucciones en las cuales el Señor les estaba formando, les estaba guiando. Pero era el deseo del Señor que este pueblo le adorara a Él, le sirviera solo a Él. Y es por eso que les da todas estas instrucciones tan minuciosas y que ellos como pueblo pues estaban llamados a seguir. Así que Moisés junto con Aarón estaban llevando a cabo esa responsabilidad. Y todo eso entonces nos está mostrando el deseo del Señor porque su pueblo esté apartado, dedicado, consagrado a Él, y que la adoración también está allí incluida. La adoración está allí incluida, aunque quizá usted no pueda ver allí la palabra adoración, pero tiene que ver con rendir nuestras vidas al Señor, vivir una vida dedicada y consagrada al Señor. Y eso era lo que precisamente la familia de Aarón estaba experimentando. Estaban viendo las consecuencias también de hacer las cosas a su manera, y por eso Dios estaba dando a conocer a ellos, y cómo ellos, al conocer al Señor y escuchar su voz, estaban entendiendo cómo caminar en esas ordenanzas. Y allí entonces podían contemplar la grandeza, pero también la santidad de Dios. Así que nuestra necesidad de que Dios haga posible nuestra adoración es evidente no solo aquí, sino que lo podemos ver a lo largo de la Escritura. Podemos recordar a Caín y Abel. ¿Se acuerdan de ellos? Caín y Abel trajeron una ofrenda para el Señor, pero Dios solo aceptó ¿cuál? La de Abel. Y más tarde aprendemos que fue porque Abel la ofreció con fe, no confiando en sus propios esfuerzos, sino en Dios. Y eso nos lo recuerda allí Hebreos 11:4. Pero aunque vemos repetidas veces ese deseo del Señor por que le adoremos y le adoremos solo a Él, el Antiguo Testamento termina con la dolorosa conclusión
de que todos nuestros esfuerzos por darle la gloria a Dios fueron un fracaso, de que todas nuestras maneras, nuestras formas, nuestra intención no fueron suficientes para darle la gloria a Dios. Y si Dios quería que su pueblo le adorara con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, tenía que hacer Él mismo que eso ocurriera. Y por eso entramos a analizar qué fue entonces ese fuego extraño. El texto allí nos dice en el versículo 1, dice que ellos tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él no les había ordenado. Y notamos allí que era un fuego que no había sido autorizado por Dios. Era una adoración o era un incienso que se estaba quemando, pero que no era según el criterio de Dios, sino según el criterio de ellos. Vemos que ellos, aunque quizá estaban haciendo algo bueno, no estaban siguiendo la instrucción del Señor. Y aunque sabían lo que debían que hacer, lo hicieron a su manera. Sabían que debían quemar incienso, pero lo hicieron bajo sus propias maneras y formas. Y aunque nuestra adoración pueda ser con una buena intención, si no está relacionada con obedecer al Señor, no será un fuego que sea aceptable delante del Señor. Y sin embargo, es interesante que el pasaje nos muestra que no fue un mal cálculo de ellos en desarrollar ese fuego, sino que hubo algo más. Y el versículo 3 allí no lo dice, lo hemos leído al principio y lo quiero volver a leer. Como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia del todo el pueblo seré honrado. ¿Será que quizá ellos no habían entendido la importancia y el valor y el significado de acercarse al Señor como lo que Él es? Y es allí entonces donde este mensaje empieza a darnos claridad acerca de lo que el Señor desea de nuestra adoración. Y si hay algo que Dios desea de nosotros como su pueblo, del pueblo de Israel y de nosotros hoy, es que seamos santos, que caminemos en esa santidad que agrada a Dios, en una vida realmente apartada y dedicada para el Señor. Pero vemos allí que no era simplemente cumplir con unos rituales que la ley exigía en detalle, sino que era necesario que el pueblo para que el pueblo estuviera con Dios, sino que era necesario que el Señor en sus vidas, en sus corazones, en toda su manera de vivir, caminaran conforme a lo que el Señor había dicho. La realidad que vemos a lo largo de la historia es que el pueblo del Señor, aunque ofrecía rituales, aunque eran estrictos en ofrecer los rituales, sus vidas no estaban relacionadas lo suficientemente con vivir una vida de rectitud delante del Señor. Y aunque habían sacrificios, el Señor más adelante dice: estoy cansado de sus sacrificios, lo que quiero de ustedes es obediencia. Así que cuando notamos esto, el versículo 4 nos muestra cómo es la manera en la que debemos entender y vivir la adoración al Señor. Entonces, así como vemos las consecuencias de ese fuego extraño, es un fuego que está más permeado por mis maneras, por mis formas, pero que está también implicando mi vida delante del Señor. Que quizá estoy cumpliendo el ritual como debe ser, pero mi corazón, mis pensamientos, todo mi ser quizá no está en rectitud delante del Señor. También vemos allí cómo está presente el fuego del Señor. Y aunque allí el fuego del Señor vemos, dice que sale de la presencia del Señor, hay un juicio inmediato allí, y eso trae la muerte de Nadab y Abiú. El fuego en la Biblia representó muchas veces varias cosas. Representaba santidad, representaba celo, representaba justicia, y no solo como un fuego que destruye el pecado y la maldad, sino también como una fuerza purificadora que refina a su pueblo consumiendo lo malo para que los justos puedan habitar en su presencia y en su reino. Entonces el fuego tenía esa realidad, y aunque nosotros podamos notar allí
la tragedia familiar que estaba sucediendo y era ver a sus 2 hijos muertos, también estamos notando cómo ante la presencia del Señor nuestros esfuerzos son tan vulnerables y cómo eso nos habla de nuestra realidad como seres humanos delante del Señor, pero también esa necesidad de ser purificados por Él, de que al acercarnos al Señor no se trata simplemente de cantar una canción, sino que se requiere de vivir una vida en rectitud. Y es allí entonces donde Dios no acepta una adoración que ignora su santidad. A veces podemos llegar a cantar santo, 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 santo es el Señor, pero estar olvidando que el Señor desea que nosotros seamos santos. Últimamente suena mucho una canción que aquí cantamos, nos gusta cantarla porque es muy bonita, santo por siempre, ¿sí? Y nos gusta cantarla, pero cuando se trata de vivir en santidad, esa es la verdadera adoración que le estamos ofreciendo al Señor y no simplemente un ritual. Así que las palabras del Señor allí para Aarón y aún para los que estaban allí alrededor, para nosotros son las claves en las cuales empieza el Señor a mostrarnos cómo Él desea que le adoremos, cómo Él desea que nosotros le exaltemos. Y Él dice allí, en los que a mí se acercan, en otra versión dice, me santificaré, seré glorificado delante del pueblo. Los que a mí se acercan, me santificaré, seré glorificado delante del pueblo. Y esto no era algo nuevo para ellos. En Éxodo capítulo 19 al 22, es decir, unos pasajes anteriores, se nos dice unas instrucciones o unas cosas que los sacerdotes debían seguir al pie de la letra, y es que ellos se debían santificar. Éxodo 19, 22 nos habla de eso, y Levítico 21, 6 también nos dice que esa era una instrucción y que era necesaria para que ellos pudieran presentar sus ofrendas al Señor. Era necesaria. Si los sacerdotes iban a presentar una ofrenda por el pueblo delante del Señor, ellos debían guardar sus vidas en santidad, caminar en esa santificación. Si eso no ocurría, habían consecuencias. Y por eso era tan importante eso. Así que la santificación en la vida de los sacerdotes era algo imprescindible para esa tarea que ellos desempeñaban. No era algo a considerar o negociable, no. Y aunque nosotros podamos ver desde esta orilla de la historia, ver hacia atrás, este hecho sigue siendo esa una realidad para nosotros. Porque es la realidad de la historia bíblica la que nos ha mostrado que varios, al no caminar de esa manera, murieron por haber faltado a ese llamado de vivir en santidad. Cuando el sumo sacerdote entraba a ese lugar santísimo, su pie tenía un hilito que lo arrastraba si llegaba a morir, porque nadie podía entrar, porque había un velo que los separaba. Y allí entraba ese sumo sacerdote, y si había algo delante del Señor que no estuviera bien, entonces había una consecuencia. Y más allá de aterrarnos de puedo morir, el Señor aún allí está mostrando su gracia y su favor al darles una manera de acercarse a Él para darle una ofrenda, para exaltarle, sin ser consumidos. Sin ser consumidos por Él. Por eso quiero en primer lugar denotar que si hay algo que allí el pasaje nos está señalando acerca de nuestra realidad, es que tenemos una incapacidad, nuestra incapacidad de ofrecer por nuestros propios medios la adoración que Dios desea. No, es que yo creo que si canto este acorde con un patcito, y patcito es un piano de fondo así, eso ya agrada al Señor. No, es que yo creo que si cumplo con estas ciertas cosas, ya, esa es la adoración que Dios desea. Y muchos pueden llegar a pensar que esa es la verdadera forma de adorar al Señor, según mis propios criterios, según mi propia manera de ver las cosas. Y hay algo que nos recuerda Romanos 3:23 de nuestra realidad, de esa realidad que estuvimos y estamos. Todos hemos pecado y por lo tanto
Estamos destituidos de la gloria de Dios. Nuestro pecado ha estado ahí al frente, delante nuestro, y eso nos ha impedido ofrecer una verdadera adoración. Por eso nuestra incapacidad nos lleva a entender, en segundo lugar, la provisión del Señor. Esa provisión del Señor que se expresa en el sacrificio que Cristo refleja como esa dádiva de Dios para acercarnos a Él y limpiarnos de toda maldad. Es decir, ellos estaban quemando ese incienso, y ese incienso con ese fuego se volvió un fuego extraño. Pero Jesús es ese incienso que llega continuamente delante del Padre y es agradable delante de Dios. Y que Jesús entonces ahora hace posible que nosotros, al ofrecerle adoración, esa adoración pueda ser aceptable delante de Dios, por la provisión que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús. Si hay algo que nosotros nunca podremos lograr y que Cristo sí hizo, y es que nosotros podamos ofrecer una ofrenda agradable delante del Señor. Por eso allí Hebreos 10, 11 al 14 nos habla acerca de esto, y quiero leerlo rápidamente. Dice: ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, otra vez ese pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y por eso exaltamos al Señor. Por eso, aunque entendemos nuestra incapacidad, exaltamos al Señor por su provisión, porque Él nos muestra que a través de su vida perfecta, su muerte sustitutiva en la cruz, su resurrección física y su ascensión gloriosa, esto aseguró que de una vez por todas aquellos que confiamos en Él podamos ser contados dentro de esos adoradores de Dios. Por eso al final, en tercer lugar, llega nuestra respuesta. Era incapaz de mis propios medios acercarme al Señor, pero el Señor ha provisto en Cristo todo lo necesario para poder acercarme con confianza. Cristo, al dar su vida en la cruz, inmediatamente ese velo se rompió y ahora puedo acceder con confianza a ese trono de gracia. Por eso mi respuesta, nuestra respuesta, es vivir una vida en santidad. No es que se trate de ser santos para poder acercarnos a Dios, se trata de que Cristo nos ha santificado para podernos acercar a Él. Y ahora nos acercamos en respuesta, vivimos en santidad en respuesta. Y Jesús es esa evidencia suprema de que Dios ha hecho posible que le adoremos. Porque si algo que necesitamos entender es que la adoración no surge de un buen deseo o un buen anhelo en nuestro corazón. Es algo que el Señor ha iniciado y ha orquestado en nuestra vida. Si hoy ustedes y yo estamos adorando al Señor, es porque el Señor precisamente ha movido nuestros corazones para entender cuán grande es Él y cuán necesario es que nuestras vidas estén en contemplación de su grandeza y de su santidad. Por eso entendemos que nuestras ofrendas están contaminadas de esa autoconfianza, de esa vanagloria, pero que Jesús se despojó de su gloria para agradar a su Padre en nuestro lugar. Él fue la ofrenda presentada ante Dios que nosotros no podíamos presentar. Y por eso allí Romanos 5, 1 al 2 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que una adoración conforme a lo que Dios ha dicho es esencial si estamos consagrados a Él y queremos glorificarle a Él. Quiero exaltar al Señor, quiero vivir una vida que realmente le glorifique y le exalte a Él. Yo creo que entonces que es necesario hacerlo como Él lo desea, como Él lo quiere.
Pero entonces llegamos a la pregunta y es, ¿cómo entonces puedo ofrecer a Dios esa adoración que Él desea? Y si hay algo que allí el texto nos está señalando, y es que cuando mi adoración está centrada en Cristo, está centrada en no mis propios esfuerzos. Nadab y Abiú habían confiado en sus propios esfuerzos, en sus propias maneras, y vemos lo que sucedió, que eso no agradó al Señor, que eso no era lo que Dios había ordenado. Y qué triste es caminar una vida haciendo lo que a nosotros nos parece, pero lejos de hacer lo que a Dios le agrada. Podemos estar engañados pensando que lo que hacemos está bien, cuando nos encontramos con la palabra y nos damos cuenta de que todo lo que hemos hecho ha sido lo que el Señor no nos ha pedido. Ellos estaban viviendo esas consecuencias de encontrar esa realidad. Por eso encontramos allí que Cristo es quien ha hecho posible que lo que ofrezcamos a Dios sea aceptable ante Él. Porque si todo entonces dependiera de nuestros esfuerzos, ¿quién se llevaría la gloria? Sería el orden incorrecto. La gloria no es para nosotros. La alabanza y la exaltación no es para nosotros. Es para el Señor, quien ha hecho posible que eso hoy lo podamos ofrecer en ofrenda al Señor. Pero así como esa adoración que el Señor desea que esté centrada en Cristo, también allí nos damos cuenta que la adoración está ordenada por su palabra. Su palabra nos está dando la guía perfecta de cómo debemos acercarnos al Señor. Y en un rato, al orar juntos, lo vamos a poner en práctica. ¿Por qué? Porque vivir en las ordenanzas de su palabra, esa es la respuesta a la gracia mostrada por la cual, mostrada por el Señor, la cual se ve reflejada en una vida apartada, consagrada, dedicada a Él. Y quizá al empezar un nuevo año pensamos y decimos: uy, Señor, Dios mío, ayúdame con este proyecto, ayúdame, Señor, tengo este sueño, tengo este propósito, tengo este anhelo. Y todas son cosas por las cuales oramos y creemos que el Señor está allí. Pero que nuestro mayor deseo sea que su palabra sea en nuestro diario vivir una marca visible del Señor. El salmista en el Salmo 19 dice lo siguiente, y es bastante llamativo: cuánto deseo que mis acciones hablen de tus decretos. Y es el deseo del Señor. Cuando nosotros vivimos de acuerdo a su palabra, estamos ofreciendo una adoración conforme a lo que Él ha dicho, y es allí en donde podemos responder de esa manera. Pero finalmente también nos muestra que si queremos ofrecer a Dios adoración como Él lo desea, esa adoración no puede ser sin santidad, porque o si no será fuego extraño. Es extraño. Podemos decir las palabras que elogian el nombre del Señor, que exaltan su nombre, pero si al bajarme de este lugar, al irme a mi casa, al estar solo en mi habitación, al caminar por la calle, al estar solo y mis pensamientos, mi vida no está en torno a glorificar al Señor y que Él sea exaltado, entonces será fuego extraño. Sin Cristo, nuestra adoración es un fuego extraño que llamará la atención de muchos, pero menos la del Señor. Y es aquí entonces donde ustedes y yo podemos tener esa oportunidad de acercarnos al Señor, de entender cómo el Señor desea que le ofrezcamos esa adoración. Y quisiera que pudiéramos ir por un momento a Hebreos capítulo 10, 19 al 25, y que durante los próximos minutos ustedes y yo podamos hacer práctico esto, porque no se trata la adoración de algo que simplemente escucho, sino de algo en lo cual estoy participando activamente, y donde ustedes y yo podemos ser parte al unirnos. Dice el texto allí: entonces, hermanos,
puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Cuando Él fue maltratado, cuando Él fue atravesado, está representando cómo se partió ese velo que nos separaba, cómo se desgarró ese velo que antes nos mantenía en esa separación. Y el versículo 21 dice: y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, allí viene lo práctico. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de la fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Y es tan maravilloso como el pasaje nos está de alguna manera mostrando esa obra de Cristo. Y cómo ahora ustedes y yo podemos tener esa confianza de acercarnos al Señor. No sé hasta este punto usted cómo estaba viendo la adoración al Señor, cómo nos estamos acercando al Señor. Muchas veces los tiempos que tenemos para acercarnos al Señor, contemplarlo a Él, empiezan por pedir, empiezan por anhelar, empiezan por colocar delante de Él una petición. Pero si hay algo que el Señor desea, y que no es desde este momento, sino desde siempre, es que su pueblo, Él quiere que esté delante de Él, para que le contemple, para que le observe, para que le conozca, para que le glorifique, para que en la medida que le contemple más nos parezcamos a Él, más lo vivamos a Él, más lo entendamos a Él, más le conozcamos. Así que el llamado del Señor a que le adoremos no es simplemente a levantar nuestras manos y ya, es el deseo del Señor de vivir una vida delante de Él, y que aun cuando en esta vida ya no estemos más, estaremos un día delante de Él exaltándole y adorándole. Así que si hay algo que Dios desea que tengamos en cuenta a la hora de adorarle, es entender que lo que estamos haciendo hoy también lo haremos por la eternidad delante de Él. Por eso, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, por un camino nuevo, acerquémonos con corazón sincero. Y quisiera invitarle que este sea un momento para que ustedes y yo nos podamos acercar al Señor, que podamos alabar al Señor por su sacrificio en la cruz, el cual nos limpia y nos santifica. ¿Y qué tal si entonces allí en su lugar toma un momento para acercarse al Señor, para alabarle? ¿Qué tal si venimos delante del Señor para reconocerle? No podemos adorar al Señor sin reconocer que necesitamos de Él, que necesitamos de su gracia. Vivimos en un tiempo donde es tan fácil pensar que todo depende de nosotros, pero es tan necesario entender que no todo depende de nosotros y que todo depende de ti, Señor. Por eso te alabamos. ¿Y qué tal si allí con sus propias palabras alaba al Señor por ese sacrificio que hoy sabemos que nos limpia, nos santifica? Ese sacrificio que hace posible que nuestra ofrenda sea agradable delante del Señor.
Exaltemos al Señor porque su obra ha sido suficiente para salvarnos, para acercarnos a Él. Lo hizo una vez y para siempre. Y ahora podemos acercarnos confiadamente a Él. Adoremos al Señor porque Él es nuestro sumo sacerdote que presentó la ofrenda que nosotros no pudimos dar. Y aunque Aarón como sacerdote nos señala a Cristo, hay un mejor y verdadero sumo sacerdote que presentó la ofrenda que nosotros no pudimos dar. Por eso te adoramos, Señor. Por eso hoy venimos delante de ti para reconocer tu obra en nuestras vidas. Para reconocer también que muchas veces nosotros hemos basado, Señor, el adorarte en nuestros propios esfuerzos, nuestras propias maneras, nuestros propios medios. Pero nos has mirado con ojos de misericordia, de gracia, nos has acercado de nuevo a ti. Y aunque por sí mismos no podríamos ofrecer un olor grato, un incienso que llegue a ti como ese olor fragante, en Cristo Jesús nos has visto. Y es por medio de Cristo que podemos ahora ofrecer una ofrenda agradable a ti, porque nos has justificado, porque nos has perdonado, porque nos has santificado, porque tu sacrificio ha sido el necesario para limpiarnos de todas nuestras inmundicias, de todo nuestro pasado, de todas nuestras impurezas. Gracias, Señor. Gracias porque si no fuera por tu gracia, Señor, estaríamos consumidos. Pero hoy podemos estar delante de ti para alabarte, para exaltarte, para adorarte, porque eres tú quien ha puesto en nosotros ese deseo, porque eres tú quien ha orquestado todas las cosas para que ahora podamos responder en adoración. Por eso la gloria es para ti, la honra es para ti, la exaltación es para ti, es solo para ti. Y ahora quiero invitarle que usted allí se una a 2 o 3 que están ahí a su lado y que juntos podamos orar este pasaje. Únase a 2 o 3 allí y donde ustedes y yo podamos orar juntos, recordando esto. Y el texto allí nos dice: puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. ¿Qué tal si ustedes allí, en el grupo en el que están, nos acercamos así delante del Señor? Acerquémonos con corazón sincero. Esta es una buena oportunidad para decirle: Señor, quiero acercarme delante de ti con un corazón sincero, porque eso es lo que a ti te agrada, porque eso es lo que tú deseas. Y que a uno de ustedes pueda allí guiar la oración y todos puedan sumarse a ella. Mantengámonos firmes en la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió, y esto agrada al Señor. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, porque esto agrada al Señor. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca.
¿Qué tal si oramos en esas tres direcciones? Señor, venimos delante de ti con un corazón sincero, no tratando de ocultar nada, porque tú lo sabes todo, Señor. Nos ponemos delante de ti, delante de la cruz, como aquellos necesitados y dependientes de ti, Señor. Por eso venimos con un corazón sincero, con plena confianza, Señor, con esa certidumbre de fe, saber que eres un Dios santo y que quieres que nosotros seamos santos como tú. Porque, Señor, no queremos ofrecerte un fuego extraño, un fuego que tú no has ordenado que te demos. Pero gracias a Cristo, Señor, no hemos sido consumidos. Gracias a tu sacrificio, Señor, no hemos sido consumidos. Y ahora podemos acercarnos con esa confianza al hallarnos en Cristo, perdonados, justificados, santificados. Qué maravilloso es entonces adorarte, porque eres tú quien ha hecho posible que ahora podamos exaltarte, podamos adorarte, podamos levantar nuestras manos con la convicción y la fe que eres aquel que nos ha perdonado. Y ahora se suman más motivos por los cuales exaltar tu nombre. Si te adoramos porque eres santo, Señor, ahora te adoramos porque eres nuestro sumo sacerdote, que ha hecho posible que nuestra ofrenda sea agradable para ti. Aquí están nuestras vidas, Señor. Aquí están nuestros corazones, purificados de toda mala conciencia. Nuestros cuerpos lavados por esa agua pura. Gracias, Jesús, porque ahora podemos entrar a ese lugar santísimo para exaltarte y para contemplarte. Y solo es por tu gracia, y todo es para tu gloria. Es para tu gloria y tu alabanza. ¿Y qué tal si en respuesta a ustedes y yo cantamos al Señor y le decimos: grande y poderoso, Dios del universo, Redentor, tú eres Dios, mi Salvador, Cristo Señor. Una vez más, grande, grande y poderoso, vencedor, Dios del universo, redentor, tú eres Dios, mi Salvador, Cristo el Señor. ¿Qué tal si hacemos eso una oración nuestra y la levantamos al Señor? Grande y poderoso, así es, Dios del universo, redentor, tú eres Dios, mi Salvador, Cristo el Señor. Gracias por Cristo. Gracias, Señor, porque es en Él, es por Él
es para Él. Que podemos ahora responder en adoración. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender que la adoración que te agrada no está basada en nuestros esfuerzos, está basada en ti, en tu palabra, en lo que tú has dicho. Queremos ser obedientes, queremos caminar rendiendo nuestras vidas a ti cada día. Así como el sacerdote de día y de noche ofrecía ese incienso a ti, Señor, queremos caminar de día y de noche, haciendo lo que te agrada, Señor. No confiando en nuestras fuerzas, sino confiando en la gracia que nos sostiene y nos fortalece, y por la cual podemos responder en adoración y en exaltación a ti.